El Ministerio La Palabra de Fe presenta su programa Un Milagro en tu Vida, con el hermano Ángel Salvador Iscoa. Bienvenido a tu programa Un Milagro en tu Vida. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este tu programa. Desde ya te invito para que tomes tu teléfono y llames a este programa porque es tuyo. Dios, el Todopoderoso, quiere que esta noche bendecirte, quiere hacerte un milagro en tu vida. Tienes problemas, tienes necesidades, hay enfermedades o tienes problemas en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, porque no los entiendes, no los comprendes. No importa la necesidad, si es de dinero, si es en tu negocio, si es de alimento. Recuerda lo que la palabra de Dios dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Este es tu programa Un Milagro en tu Vida, enfocado al hogar, a la familia. Presentamos el año anterior una serie dedicada propiamente a los padres de familia y a los hijos. Llevamos otros tantos programas, unos 19 programas relacionados con el matrimonio, porque queremos que haya paz y gozo en esos hogares. Esta serie es Hacia un matrimonio feliz. Y los temas que hemos venido presentando durante toda esta trayectoria tienen un propósito: que seas feliz en tu matrimonio y por ende en tu hogar. El tema que nos ocupa es algo que es tan importante como los temas anteriores para que haya felicidad en los matrimonios, y es la sexualidad en el matrimonio, en la pareja. En los dos programas anteriores explicamos los fundamentos bíblicos por los cuales Dios ha creado el sexo en el matrimonio. El sexo es creación de Dios. La sexualidad es avalada por Dios. Hicimos un estudio somero a la ligera del Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón, en donde él le canta a su amada, la Sulamita. Y los dos se expresan mutuo amor, admiración, expresan sus deseos para la intimidad. Quisimos demostrar con esto que la sexualidad dentro del matrimonio es avalado por Dios. En el transcurso del tiempo, cuando hemos tenido que brindar algunos seminarios relacionados con el tema del matrimonio y la sexualidad también, aún en las mismas consejerías, se nos han presentado una serie de inquietudes, de interrogantes, y que cuando hemos dado las respuestas han venido en beneficio para que estas parejas rectifiquen, porque somos humanos y nos equivocamos, y muchos, por desconocimiento de lo que es la palabra de Dios, es que actuamos en forma equivocada, en forma errónea. Yo les invito para que escriban, presente su problema, presente su necesidad, ya sea en el hogar, ya sea dentro del matrimonio o cualquier tipo de problema. Envíelo al apartado postal 15,170. Repito, apartado postal 15,170, Tegucigalpa, Honduras. Y vamos a tener unos programas especiales para poder presentar esa serie de preguntas, de interrogantes que inquietan mucho y darle la respuesta apropiada. Pero escríbanos, porque estamos recibiendo esas preguntas para poderles dar la respuesta apropiada en un programa especial. Podemos en esta noche, dentro del tema de la sexualidad, vamos a centrarnos en lo que es la complacencia sexual, es decir, la satisfacción sexual dentro del matrimonio. Yo les pido, amables televidentes, que tomen esto con mucha cordura, con mucha sabiduría, con mucha madurez. Todo lo que vamos a expresar en los programas que continúan van a estar todos relacionados siempre con la satisfacción sexual dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales es permitido
Dios mismo lo ha establecido, siempre y cuando éstas sean dentro del matrimonio. Fíjate, algunas preguntas que hemos encontrado cuando hemos tenido estos tipos de talleres o seminarios o en las mismas consejerías. Por ejemplo, nunca he tenido un orgasmo, decía una esposa. También comentaba otra, mi esposo se queja porque no los logro. Por tal razón, él nunca está satisfecho en nuestra relación sexual. Otra pregunta, ¿cómo puedo convencer a mi esposa que en las relaciones sexuales, en el matrimonio, todo está permitido? Yo quisiera que hiciéramos algunas cosas en la intimidad sexual dentro del matrimonio, pero ella se niega, argumentando que es pecado. ¿Qué podemos hacer las parejas cristianas sin sentirnos culpables, faltándole a Dios en torno a lo que es la sexualidad en el matrimonio? Mi esposo solo piensa en sexo. Y preguntas así como estas, hay infinidades. Espero las tuyas, escríbenos al apartado 15170, porque queremos ayudarte a resolver tus problemas a través de una consejería espiritual y una consejería profesional. Respecto a lo que venimos diciendo, vamos a hacer algunos comentarios y reflexiones. La sexualidad en el matrimonio no lo es todo para la felicidad, porque es necesario que otra serie de factores se involucren en el mismo. Hay 3 elementos necesarios e indispensables para que exista una verdadera complacencia sexual, que es la comunicación, la afectividad y la sexualidad. Mire cómo se relacionan todos estos. No es posible que una persona pueda expresar su amor simplemente con quedarse viendo. Necesita de la comunicación. La comunicación es el vínculo que los une con ese propósito de manifestarse amor y admiración. Ahí va la afectividad y va la comunicación. Entonces tampoco podría haber una sexualidad totalmente placentera si la persona no expresa sus sentimientos y tiene que utilizar el lenguaje corporal, el lenguaje a través de la palabra, los gestos. ¿Cuántas veces hemos podido nosotros en los propios hogares apreciar cuando uno de los cónyuges quiere tener intimidad sexual? Pues viene el coqueteo, viene las formas especiales de expresarse, de caminar y tantas cosas más. Entonces se necesita la comunicación, se necesita la afectividad, es decir, que haya atracción, que haya amor, que haya un sentimiento genuino de amor. Entonces sí podríamos decir que podría existir una sexualidad placentera. Con la ausencia de tan solo uno de estos elementos, ya sea la comunicación, la afectividad o la sexualidad en todo caso, no podría existir verdaderamente felicidad dentro del matrimonio. Recordemos que para la mujer es demasiado importante sentirse amada por su esposo, sentirse admirada y respetada. Por el contrario, para el hombre es una gran necesidad el apetito sexual, es una gran necesidad el mantener una relación bastante activa en lo que es la sexualidad. Ahora bien, entendamos que el sexo no es la prioridad, no es lo primero que debe existir dentro del matrimonio. Pero es necesario entonces que se busquen realmente la felicidad dentro del matrimonio. Ese debe ser la prioridad y no el sexo en sí. El sexo es un complemento, es necesario indiscutiblemente. No lo estamos excluyendo, pero desafortunadamente en la consejería que hemos tenido, el sexo, la sexualidad en sí, es un problema que ocasiona grandes trastornos dentro de la vida conyugal. Desafortunadamente también, las personas, los matrimonios no han sido preparados en esta área de la sexualidad. Más preocupante aún, los matrimonios cristianos.
Porque muchas veces desarrollan sentimientos de culpabilidad por algo que están haciendo dentro del matrimonio, por algo que están haciendo que es permitido y es alabado por Dios. Porque todo aquello que es dentro del matrimonio tiene el beneplácito del Todopoderoso. La misma Biblia nos dice que por desconocimiento de su palabra es que el pueblo perece. En este caso es que los matrimonios fracasan, perecen. Veamos lo que dice el profeta Oseas en relación al desconocimiento de la palabra de Dios. En el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Además, ¿cómo es posible que podamos nosotros permitir ciertas libertades dentro de la actividad sexual en el matrimonio si desconocemos qué es lo que la palabra de Dios dice? Por eso en los dos programas anteriores hicimos bastante énfasis en el fundamento bíblico, para que no temas y no sientas ese sentimiento pues de culpabilidad por lo que estás haciendo. Recuerda que Dios nos mandó a que nos amemos, y eso lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 12, cuando dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Fíjate qué clara es la palabra de Dios. Él es la luz. Si tú conoces la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de todo aquello que Dios te permite que tú hagas en tu vida entera, y también en tu matrimonio, y también en lo relacionado con la sexualidad dentro del matrimonio. Tú has de haber notado que estoy insistiendo bastante de la sexualidad dentro del matrimonio, porque fuera del matrimonio no es algo bien visto por Dios, es condenado más bien. Por lo tanto, la verdadera satisfacción sexual es el resultado de la armonía que reina entre otra serie de factores dentro del matrimonio. Fíjate que si tan solo las parejas, los cónyuges, comprendieran y practicaran el significado de lo que es el amor verdadero, de lo que es la aceptación de su pareja tal como es, y de otros factores, yo te garantizo que tu vida en la intimidad, en tu matrimonio cambia. Veamos realmente lo que es el amor verdadero. El amor verdadero es el amor de Dios, el amor ágape. Recordemos que está el amor romántico o eros, que se aplica también dentro del matrimonio, porque sin amor romántico es imposible que haya matrimonio. Sin amor romántico es imposible que hayan sentimientos de mutua atracción, no las habrá. Esa es una parte que es necesaria, pero con solo el amor romántico es imposible que tú puedas tener una relación placentera como Dios la desea dentro del matrimonio. Si analizamos nosotros lo que es el amor de Dios, lo vamos a ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, del verso 4 a 8, el cual dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Detengámonos un poco y veamos así a la ligera qué es ese amor verdadero. Dice, el amor es sufrido, es decir, hay que padecer, hay que tener tantas situaciones conflictivas dentro del matrimonio que son normales. Recuerda lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 34, verso 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Entonces ya Dios alerta que habrán problemas en el hogar, que habrán problemas en el matrimonio, que habrán problemas en las relaciones sexuales.
desde ahí, desde ese punto de vista, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, es decir, el amor verdadero, en él solo cosas buenas vamos a esperar y vamos a dar. El amor no es jactancioso, aquí ya no hay vanidad. Ambos en la pareja son iguales, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en su palabra nos enseña que debemos actuar en forma recta y honesta. Por lo tanto, en una pareja donde hay verdadero amor, se descarta la infidelidad, se descarta el adulterio. No busca lo suyo, porque aquí el egoísmo es echado fuera, se comparte tanto en lo material, lo físico, como lo emocional. No se irrita. Esto no quiere decir que no se va a enojar. No hay ser humano en la faz de la tierra que no se irrite, que no se enoje. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Como seres humanos tenemos esa reacción, ese sentimiento de enojo, pero no nos irritamos al grado de poder expresar algunas frases hirientes. Y en muchos casos, hasta los golpes, como lo hemos podido apreciar a los momentos de la consejería. También dice, no guarda rencor. Habrán rencillas, habrán dificultades, y en esos momentos de enojo podrán incluso existir frases hirientes, ¿verdad? Digamos que podrían existir, pero esas se sacan cuando ya la marea baja, cuando ya se calma y no queda rencor alguno ni resentimiento. No se goza de la injusticia. Muchas veces a una de las parejas le suceden cosas de las cuales podría mofarse, pero no lo hace, porque el amor que le tiene a su pareja le hace más bien apoyarlo, sentir que esa situación difícil es suya también. Más se goza de la verdad. Impera la verdad entre los cónyuges cuando existe el amor verdadero, que es Dios mismo. Dios es amor, dice la Biblia. Dios no dice que Él tiene amor, no dice que Él siente amor. Lo que Él dice es que Él mismo es amor. Entonces Dios es verdad, y esa verdad es la que existe en la relación dentro del matrimonio. No hay mentira alguna. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor de Dios. Y si es verdadero amor, entonces también te dice en el verso 8, el amor nunca deja de ser. O sea, que entre más situaciones conflictivas, entre tantos problemas hay, entre tantas indiferencias, el amor siempre se va a mantener, porque Dios es el que está en medio. Otro factor que hay que tomar en cuenta para una plena satisfacción dentro de la sexualidad es la aceptación de su pareja tal como es. Hay un pensamiento que tiene mucha sabiduría y que si tú lo tomas y lo pones en práctica, te va a ayudar a cambiar algunas actitudes, a mantener otras. Veamos lo que dice este pensamiento. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre estas dos cosas. Ese pensamiento te hace entender que hay diferencias individuales, que tú mismo en tu persona tienes cosas que no puedes cambiar en ti. Y para eso hay que darle gracias a Dios y clamarle a Él para que te ayude a soportarlas, a llevarlas, o que se opere un milagro, porque para Dios todo es posible. Él puede cambiar esa situación que te deja, esa área que te está haciendo daño. También hay que tener ese valor necesario, ¿verdad?, para poder enfrentar la vida, poder hacer cambios que sean posibles de acuerdo a la voluntad de Dios, y la sabiduría para poder diferenciar en lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Por eso decía el pasaje anterior, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, y es ahí donde se necesita. Desafortunadamente los seres humanos somos muy dados a ver los defectos de los demás y no los de nosotros. Y hasta en una pareja es muy frecuente ver eso. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero amor de Dios, no hay una verdadera aceptación. Fíjate que Dios ya lo prevé en su palabra
en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 3, cuando dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es paja? Es cualquier sucio, por muy pequeño que sea, que puede entrar incluso en el ojo y hacerte daño. ¿Y qué es viga? Viga es aquello que sostiene una estructura, un techo en una casa. Viene siendo parecido a las columnas, que son grandes. Imagínate lo que dice aquí: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? La paja que está en el ojo de tu cónyuge, es decir, los problemas, los defectos de él, y no ves los tuyos, que son mucho más grandes. Primero veamos lo nuestro, para que después podamos ver lo demás. La aceptación implica aceptarse los cónyuges tal como son, con sus diferencias, con sus fortalezas, con sus bondades. También la aceptación es aceptar a la persona con sus diferencias y preferencias individuales. También la aceptación total es considerar a su cónyuge como algo muy valioso en su vida. Una persona que hace una aceptación total es aquella que quiere tal como es a su cónyuge, a su pareja, por el amor que le tiene. Fíjate nuevamente, 1 Corintios 13, 7, 8, lo reafirma. Una persona que acepta a su cónyuge tal como es, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Otro elemento, otro factor necesario para que haya una complacencia total en la sexualidad es el apreciar al amor de su vida. Ahí está la afectividad otra vez. Muchos creen que por haberse casado ya existe la garantía total de que el matrimonio va a funcionar a la perfección, a las mil maravillas. Esto es totalmente falso, es erróneo. Solamente porque han firmado un acta de compromiso, creen que ya todo está. Y resulta que la cortesía, la amabilidad se van perdiendo. Entran a una rutina, cayeron en una rutina. Para que un matrimonio se mantenga vivo, con esa llama del amor, se necesita estar constantemente reactivándolo, constantemente regándolo con mucho amor. Y para eso es necesario entonces que recordemos los tiempos de novios, que solo eran sonrisas, solo eran halagos, elogios, cortesía, amabilidad. Estas hay que mantenerlas durante el matrimonio, en el transcurso de esa vida conyugal. Hay un pensamiento del matrimonio que me gusta mucho, y es cuando el matrimonio es comparado con un jardín. Todos conocemos lo que es un jardín, que da muchas flores de diferentes colores, diferentes tonalidades, aromas agradables, una presencia física totalmente enternecedora. Pero para que estén así, es necesario que este jardín todos los días lo estén regando, lo estén revisando, estén quitando aquellas hojas, aquellas ramas que ya no sirven, estarlo podando, estarlo abonando. Es un trabajo permanente, es un trabajo de todos los días. Entonces, el matrimonio podemos compararlo con ese jardín. En el matrimonio hay que regarlo, no con agua, pero sí con mucho amor. El matrimonio, para que se pueda mantener como un jardín, además de regarlo constantemente con mucho amor, hay que trabajar día a día un poco en él. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar? Así como en el jardín estabas quitando esas hojas, esas raíces, esos insectos. En el matrimonio lo que vas a ir quitando cada día con tu trabajo es el enojo, el orgullo, la envidia, la maledicencia, todo aquello que es un tropiezo. Vuelve a ser amable, vuelve a ser cortés. Dile a tu pareja, dile que le amas, dile que lo quieres, dile que la admiras o lo admiras, tanto en su parte física como también en su intelectualidad, en su espiritualidad. Qué hermoso es cuando
un cónyuge le dice a otro que le ama, que le quiere, lo elogia constantemente. Eso es apreciar al amor de su vida, porque el amor es permanente. Fíjate lo que dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje, fíjate bien, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dios demanda que nos amemos dentro del matrimonio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice otro pasaje bíblico. Y yo te pregunto, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es tu pareja, es tu cónyuge, es el prójimo más cercano que tú tienes. Ámalo, ámalo como a ti mismo, ámalo profundamente. Muestre aprecio. ¿Cómo lo puede hacer? Elogios verbales, con ramos de flores, con una sola flor incluso, bien escogidita, con mucho cariño, con mucho tacto, con invitarla a ella al restaurante, a un almuerzo, a una cena, o por qué no ella invitarlo a él, si eso es válido. O también una tarjetita en su ocasión, porque tú sientes un amor, porque te sientes el deseo de hacerlo, o en un momento especial, en el momento de su cumpleaños, el día del padre, el día de la madre. Bueno, hay tantas formas, tantas ocasiones para poder expresar nuestro aprecio a nuestros cónyuges. El respeto y la delicadeza son importantes en las relaciones matrimoniales, en el momento de poder expresarse ese aprecio mutuo. Se vuelven menos criticones o menos criticonas, porque ese amor los une más, y entonces podemos perfectamente ser más positivos y también menos derrotistas. Refuerza lo positivo de sí mismo. Entonces podríamos sacar una pequeña conclusión de apreciar el amor de su vida. Los cónyuges reaccionan constantemente a los estímulos unos de otros. Procuran herirse lo menos posible. Mutuamente buscan a sanar esas heridas que se han causado. Tratan de ayudarse con frecuencia en sus situaciones. Se ayudan entre sí. Un cuarto elemento que es necesario, además del amor verdadero, de apreciar el amor de su vida, de aceptarlo tal como es que exista una comunicación efectiva. Por lo tanto, hay que desarrollar los principios de una comunicación eficaz para poder transmitir lo que realmente se piensa, se siente o se desea. Concluyendo en términos generales, podemos decir que a medida que se adapten a una relación sustentadora, es decir, a una relación equilibrada dentro del matrimonio, basado en el amor verdadero, en la aceptación, en el aprecio, el respeto y la confianza mutuos, podrán esperar un disfrute placentero, satisfactorio en su intimidad sexual. Porque la sexualidad presenta tu problema, presenta tu necesidad y tus sugerencias, porque queremos que este programa sea de completo agrado y de bendición para ti y para tu familia. Vamos, como en esta segunda parte, a reflexión y consejería. Queremos traer alguna terminología que en muchas ocasiones provoca dificultades. Y entre estos términos tenemos el primero, que es ¿qué es una relación sexual? La relación sexual es un encuentro íntimo sexual con personas del sexo opuesto, el cual puede ser casual o puede ser periódico, pero nunca permanente. Termina en cualquier momento porque no hay lazos que los mantengan unidos. Generalmente se da una atracción física o por despecho y venganza, o porque su esposa o esposo no encuentran dentro de la pareja lo que ellos andan buscando. Fíjate bien, la relación sexual entonces no es permanente porque no hay nada que los mantenga unidos. Generalmente se hace por una
atracción física, porque las personas pues tienen un bonito físico, o porque habla muy bien, o porque tiene un buen puesto en el gobierno, o tiene empresa. Hay tantos factores. Luego ahora la sexualidad. Este es el término máximo y que debe aplicarse dentro del matrimonio. La sexualidad incluye la relación sexual, pero con un carácter permanente. Hay lazos de unión como el amor verdadero, el amor romántico, la atracción física por amor, la comunicación permanente y diaria, aceptación total, aprecio mutuo del uno por el otro, hay compañerismo, hay confianza, hay seguridad, hay intereses comunes, comparten su vida entera día a día, en las buenas y en las malas. La sexualidad entonces es propia del matrimonio. Hay un pasaje en la Biblia que nos permite explicar un poco más la sexualidad. En Génesis 2:24, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, verso 24, dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Reflexionando un poco en algunos términos, dice ahí, dejará. Dejará es un verbo que indica una acción, un mandato, es algo imperativo, dejará. Y esto lo que quiere decir es que el hombre, desde ese momento que se casa, que ella tiene su esposa, él establece prioridades dentro de su vida y dentro de sus responsabilidades. Ya la prioridad especial ya no son los padres de familia. Su prioridad número uno es su esposa, a quien debe de atender, a quien debe de amar y buscar por todos los medios posibles de hacerla feliz. Su segunda prioridad son los hijos, cuando estos vengan. ¿Y cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es criarlos. Criarlos primeramente en el camino de Dios, como dice su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una tercera prioridad sería ya los padres de familia, por quienes tenemos que velar hasta que sea necesario. Otro verbo que aparece dice, y se unirá a su mujer. Unir. Este verbo también está determinando una acción concreta. Aquí lo que nos quiere dar a entender este pasaje es que renuncia a sí mismo para compartir lo suyo con su esposa. Se unen tanto en los aspectos materiales como en los aspectos sentimentales. El unirse implica unión de cuerpo, alma y mente. Cuando hablamos de cuerpo ya vamos inducidos a la sexualidad. Cuando hablamos de alma estamos hablando de sentimientos. Cuando hablamos de mente estamos hablando de pensamientos. ¿Por qué? Porque en una pareja tienen que pensar iguales en cuanto a la función y dirección del matrimonio. En cuanto a los sentimientos, tienen que tener los mismos sentimientos para ellos mismos, de amor, de respeto mutuo, de aceptación, de aprecio mutuo y de igual manera los mismos sentimientos en la crianza de los hijos. Por lo tanto, en el aspecto, hablamos mental, es ya del mismo pensamiento. Entonces hay unión desde el punto de vista del cuerpo, del alma y de la mente. Una tercera frase que está ahí es, se unirán en una sola carne, una sola carne. Aquí está hablando ya de fusión de los cuerpos para la procreación, para tener los hijos. Ya está hablando propiamente de la sexualidad. Recordemos que el matrimonio es de dos, pero actúan como uno solo. No puede cada quien actuar por su lado. Otro término, hemos hablado de la relación sexual, de la sexualidad, y otro término es tener sexo, que es muy común que lo escuchamos. Tener sexo indica un contacto físico entre hombre y mujer, o puede ser también entre personas del mismo sexo, ya sea con amor o sin amor. Por ejemplo, el caso de las prostitutas. Ellas no lo hacen por amor, lo hacen por un interés básicamente económico. Y esto es condenado por Dios. Veámoslo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1,
en los versos 26, 27 y 32, cómo Dios condena el tener sexo fuera del matrimonio. Dice así: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Estamos hablando de las lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, lo que llamamos gays o maricones, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Ahí está hablando del castigo. En el verso 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, la homosexualidad, en ella se tiene sexo. Y la homosexualidad es cuando se da entre personas del mismo sexo. Si son dos mujeres que tienen relación sexual, que están teniendo sexo, estamos hablando de lesbianismo. Si son dos hombres, estamos hablando de lo que conocemos en estos términos, en estos tiempos, con un término moderno, gays o maricones, como comúnmente se les conoce. Y tenemos otro elemento que es el afeminado. El afeminado no necesariamente tiene que tener sexo. El afeminado es aquel que su manera de actuar, de hablar, de conducirse, aún de vestirse, son características propias del sexo contrario. Y en algunos casos podemos ver también lo que se denomina travesti, es decir, el usar ropa del sexo opuesto. Los travestis no necesariamente tampoco son homosexuales. Veamos lo que Dios condena para los afeminados, para todos aquellos que hacen actitudes, que presentan actitudes propias del sexo opuesto. En Primera de Corintios, capítulo 6, los versos 9 y 10, dice su palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y habla claramente de aquellos que tienen sexo, de aquellos que hacen actitudes propias, que no son, impropias, que no corresponden al sexo de que ellos son. Es condenado enteramente por Dios. La lascivia que hemos mencionado ahí, ese desenfreno que hay en la parte de la sexualidad. Es una persona que es dominada por el deseo sexual. El travesti, ya dijimos, que es la persona que viste con ropa del sexo opuesto. Pero en medio de toda tragedia, en medio de toda situación anómala e impropia, siempre hay una gran noticia. Una gran noticia. Y hoy te presentamos esa gran noticia a ti, si eres homosexual, si eres lesbiana, o eres gay, o si eres afeminado. Y es que Dios hoy quiere perdonar. Solo tienes que arrepentirte, hacerte hijo de Dios y recibir el derecho de la salvación. Yo te invito a que te conviertas en esta noche en el hijo de Dios, porque yo te pregunto ahora, ¿te consideras hijo de Dios? Yo sé que estás en tu mente diciéndole, o alguien que está ahí contigo al lado viendo este programa: sí, yo soy hijo de Dios y yo te lo apruebo. Pero también existe la otra pregunta: ¿te considera Dios su hijo? Ahí está la diferencia. Para entender eso, veamos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy claramente está especificado
que existen dos tipos de hijos. Unos por creación, que es toda la humanidad entera. Dios dijo, hizo al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza suya los creó. Hembra y varón los creó. Esos son los hijos de Dios por creación. Pero para tener derecho a la salvación es necesario ser hijo espiritual. Y ser hijo espiritual implica rendir nuestra vida a Cristo. Por eso yo te invito en este preciso instante que ores conmigo. Y ¿sabes qué? Tú puedes cambiar tu vida. Te lo digo en el nombre de Jesús. Solo tienes que tener un corazón dispuesto a recibir a Jesús. Yo te voy a ayudar, déjame ayudarte. Voy a orar por ti. Y tú haces esta oración conmigo y de inmediato te conviertes en hijo espiritual de Dios. Y heredarás el reino de Dios, heredarás las bendiciones de Dios ahora mismo en tu propia vida y en tu propia casa. Ora conmigo y dice, Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida. Abro mi corazón. Perdona, Señor, mis pecados. Y yo te invito, Jesús, a que entres a mi corazón, a que gobiernes mi vida. Gracias, Padre, porque hoy tú me has hecho hijo tuyo. Yo te felicito y sabemos que hay ahorita mismo algarabía, dice la Biblia, es decir, fiesta en los cielos, porque tú has buscado a Dios como Padre y Señor tuyo. Y sabes que como hijo de Dios tienes derecho a pedirle. Tus hijos tienen derecho a pedirte a ti cuando tienen una necesidad, ¿verdad? De igual manera, ahora tú eres hijo de Dios. Pídele a Dios. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te invita ahora a que le clames y le hables a Él. También veamos lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Esa es la clave. Tú entregaste tu vida a Jesús. Esa es la clave, porque tú ahora eres más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él ya venció en la cruz. Mira lo que dice Mateo 21:22. También es tuyo. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Tú puedes pedirle que cambie esa desviación sexual. Tú puedes pedirle que te restaure, que quiere ser normal, igual que los demás. Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Yo te bendigo, yo te felicito, porque realmente tú estás. Tenemos algunas llamadas. Vamos a irle dando lectura porque ya estamos próximos a finalizar. Sin olvidar pedirte que escribas al buzón de preguntas y sugerencias del Ministerio La Palabra de Fe. Envía tu carta o telegrama al apartado postal 15.170 porque queremos hacer un programa para despejar una serie de dudas que tú tienes. No importa qué tipo de pregunta. Tenemos Francisco Cáceres, Colonia El Pedregal, por sanidad y por su vida. Nuri Ordóñez, Colonia La Rosa, restauración de su matrimonio, por su esposo Lázaro González. Doris Cárcamo, de Residencial Plaza, restauración de su matrimonio, su vida espiritual y conversión de su esposo. Eva, de la Colonia Centroamérica Oeste, ¿por qué se permite la unión libre en las iglesias? Aquí nomás le contesto, la iglesia no permite la unión libre. En ningún momento ninguna iglesia permite la unión libre. Se dan casos, es diferente. Los tratamos y los llevamos a entender que tienen que casarse. Yo en lo personal, a través de este programa, se me han presentado series, muchas parejas que han estado en esa situación y hemos logrado hacerles entender cuál es la voluntad de Dios, de que legalice su situación. Pero no es permitido por las iglesias. Miriam de Colonia El Contre, por su esposo, está en Nueva York para que regrese a su hogar, por el hogar de su hermano, que se restablezca.
Margarita Osorio, 21 de octubre, por todos los aspectos de su vida, es madre soltera, protección para ella y su hijo, quiere cambiar y tener paz. Patricia de Díaz, Colonia La Fuente, y por su matrimonio. Vamos a orar por estas peticiones en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, como siervo tuyo, Señor, yo oro y presento a ti, Señor, todas estas peticiones, oh Dios. Porque en un acto de fe mis hermanos han llamado creyendo que tú les puedes dar la respuesta necesaria. Ella y ellos, Señor, esperan un milagro en sus vidas. Dios mío, restaura hogares, restaura matrimonios, Señor. Dios mío, restaura vidas espirituales y haz que aquellos que no te conocen, Señor, se conviertan a ti. A los que están lejos, Dios, pon en sus corazones que regresen a sus hogares. Pon, Señor mío, tu amor verdadero en los corazones de mis hermanos y restaura y sana a los enfermos. En el nombre de Jesús yo los proclamo sanos, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesús han sido sanados. Lo creemos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Estamos presentando esa serie Hacia un hogar feliz. El tema que nos ocupa es la sexualidad en el matrimonio y hemos puntualizado en este tema que hay fundamento bíblico que ya lo expresamos en programas anteriores. El sexo es creación de Dios y es avalado por Dios y es para una vida placentera dentro del hogar, dentro del matrimonio. Hoy hemos estado tratando lo que es la complacencia sexual y hemos manifestado que el sexo no lo es todo. Hay varios elementos, varios factores que son necesarios tomar en cuenta para que haya una plenitud de gozo, una plenitud satisfactoria en la relación, en la intimidad, en la sexualidad dentro del matrimonio. La comunicación, la afectividad y la sexualidad son tres factores indispensables para el equilibrio y el éxito en el matrimonio. Pero para que haya una situación placentera en la sexualidad dentro del matrimonio, tiene que haber también mucho amor, mucha entrega, el amor de Dios presente, la aceptación de su pareja tal como es. Hay que apoyarlos, además, aprecio, hay que manifestar ese amor. La sexualidad es propia del matrimonio. La sexualidad es un tema bastante amplio que estaremos desarrollando en los programas subsiguientes. Vamos a tocar temas como, el próximo es la frecuencia de las relaciones sexuales, el arte de los juegos sexuales, respuesta sexual femenina, respuesta sexual masculina, el orgasmo en el matrimonio, tanto en el hombre como en la mujer, problemas de eyaculación prematura, porque todos estos involucran, tienen que ver en la satisfacción de la sexualidad. Y para todo hay una solución. La primera es Jesucristo. La primera es Jesús. No te olvides de escribir. Queremos hacer un programa especial, solamente para preguntas y respuestas de cualquier tema, de cualquier tema. Además, aprovecho la oportunidad para orar y bendecir a todas aquellas personas que hacen posible este programa Un Milagro en tu Vida, con sus ofrendas o con sus patrocinios. Oro en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oh Dios, clamo a ti como responsable y director de este programa Un Milagro en tu Vida, Señor, para que bendigas, para que prosperes, para que multipliques, Señor, esa siembra que están haciendo mis hermanos, para que este programa pueda salir al aire, para que este programa, Señor, sea de bendición a miles. Señor, gracias, cuídalos, a ellos y los suyos. Amén. Aprovecho también la oportunidad para invitarte, para decirte que nos ayudes a sostener este programa. Si tú quieres colaborar, llámanos a los teléfonos que aparecen ahí en la dirección, al 230-1337 o al 230-3486. Y te vamos a decir de qué manera tú nos puedes ayudar con tus ofrendas, dónde las puedes depositar
En los números de cuenta te los vamos a dar. Tenemos un par de llamadas más antes de finalizar el programa. De Jacqueline Herrera de la colonia San Ángel por su matrimonio. Fortaleza espiritual, fortaleza en el matrimonio por su esposo. Tenemos también a Rodríguez, Catherine Rodríguez de colonia San José de la Vega por salud de su papá. Nuevamente, Señor, presentamos a ti las peticiones, Dios, de mis hermanos. Esta persona, Dios mío, necesita un bálsamo tuyo para restaurar su hogar, para restaurar su matrimonio. De igual manera, Señor, enviamos en el nombre de Jesús una unción poderosa de sanidad para el enfermo. En el nombre de Jesús.